Dice aquí la Biblia. Con los infieles. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. Amén. Luke 12, verse 47, versículo 47. Si algún no perdió el hilo, estoy en Lucas 12, 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Amén. No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, diga conmigo, muchos azotes. Aquí el azote no es espiritual. Esto es simbólico. Azote es cantazo. ¿Cuánto alaban a Dios? Aquel siervo que conociendo la voluntad. Una persona que hace las cosas por ignorancia, que no conoce la verdad. Uy, qué silencio entró de momento aquí. Que sabe lo bueno y lo malo. ¿Cuántos están conmigo esta tarde? El que tenga oído, oiga la palabra. Hay cosas que no entendemos que Dios hace pero en cuanto a la palabra, en cuanto a los principios, en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que Dios demanda, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no hizo, chequéalo si lo acabo de leer ahí ahora, ni se preparó, irresponsable, negligente. ¿Cuánto alaban a Dios? Si a ti te dan un devocional y tú no te preparas y tú no ensayas, tú no oras, tú eres un siervo negligente. Si a ti te dan una palabra o una parte, un martes o un culto de damas, caballero, y tú dices, yo no sé qué hacer. Lo bueno para el Señor, lo malo para usted. No haga nada, traiga la parte. Si tú vas a comenzar a hablar babosidades que no edifican. ¿Cuánto alaban a Dios? Aquel siervo que sabe lo que le agrada al Señor y no hizo. ¿Cuántos están en la Biblia conmigo esta tarde? ¿Cuántos están? Ni se preparó. Si yo vengo aquí a predicarle a ustedes y no me preparo y no me meto y no escudriño, no, yo soy un siervo negligente. Dale un aplauso al maestro en esta tarde. Si Dios te llama a ministrar y tú no estás preparado, tú eres un siervo negligente. Tú estás descuidando el don de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Ay, mi alma te alaba. Dice en la parte que más duele ahí, ouch, recibirá muchos. Cualquiera diría, oiga, el Señor es terrible, eso es castigo corporal. El que hace eso puede ir preso. Bueno, el Señor puede darle un azote a quien Él le dé la gana. ¿Cuánto alaba a Dios? Ahora, hay veces que los azotes no son físicos. I'm not saying that the Lord le va a caer a burronazo, a batazo, ungido. Hay ciertas cosas que son azotes por negligencia y actitudes malas de la gente que conoce la verdad de Dios. ¿Qué silencio la fuente? ¿Qué pasó? ¿Cuánto alaban a Dios? Déjame seguir que son más que las dos. ¿Cuántos se están gozando? Denle un aplauso, Señor. Denle un aplauso. Pecado es aquel que sabe hacer lo bueno. Ese chingrey lo dejé para ahora, para ponerle, ¿sabes? Para darle a la cabeza el clavo, ¿no? Pecado es aquel que sabe hacer lo bueno. Oye, ustedes son bíblicos, ustedes son tan bellos, son bíblicos. Que es que aquí se predica la palabra. Amén. Hay cosas que Dios hace que no lo entendemos, pero hay que esperar. El tiempo dirá. Dígame. Pero mientras, ¿qué Dios quiere? Diga conmigo, fidelidad. Mientras yo espero, yo estoy fiel al Señor. ¿En qué me necesita, Señor? ¿Para dónde, Señor? ¿Qué hay que ir? En la Corte Suprema, aquí estoy. Hay que interpretar allá, aquel gringo, ahí estoy. La asamblea me llama en Maharay, ahí estoy. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Para qué me necesita, Señor? Fiel. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué le digo para justicia? Aquí estoy en mi reunión el sábado. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere que tú seas hallado fiel. Porque al final quien te va a dar la buena recompensa, ¿quién va a ser? El Señor. El Señor. Hermano, la profecía de Israel y todo lo que acontece en la Sagrada Escritura no es de hoy. No es de hoy. No es de hoy.
Váyase conmigo ahí, en la Sagrada Escritura, a Lucas 17. De nuevo, Lucas 17. Lucas 17. Bueno, dejamos a Lucas 17, no puedo volver a indagar, el tiempo avanza. Vamos a Lucas 21, versículo 20. Dice: cuando veáis o viereis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Hermano, el actual conflicto entre Israel y los palestinos no proviene de su propia iniciativa. Tenemos que entender, amados hermanos, que en el mundo de hoy, lo que acontece y lo que estamos escuchando bajo nuestro presidente número 42, Barack Obama, de reunirse con Benjamín Netanyahu y pedirle públicamente, como una nación mundial, que se le entregue. Oiga, desde el 1967 para acá ha llovido bastante. Que se le entregue the Gaza Strip, the West Bank, the North Jerusalem. Yo chequeé esto bien antes de hablarlo. Que se le entregue lo que ellos obtuvieron después de la guerra de 6 días, que esa fue la de 1967. Que se le entregue. Yo quiero que usted entienda que el presidente o el primer ministro de Israel, a pesar de que él fue muy diplomático y muy cortés, y él estaba muy contento de ser invitado a la Casa Blanca junto a su señora esposa, él dijo: no podemos dejar a Israel. Utilizó la palabra indefensible. ¿Cuántos vieron esa palabra en internet? Indefensible. No podemos dejar las fronteras de Jerusalén sin la defensa correcta. Indefenso significa que nosotros estamos viendo la profecía de la palabra cuando dice: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed, acabasa la bacaya, que mi venida está a la puerta. ¿Cuánto alaban a Dios? La Biblia dice que será como los dolores de la mujer encinta. La palabra nos está enseñando que tú y yo estamos en la generación que ha podido ver, alabado sea Dios, los principios de dolores de la pronta venida de Cristo. Cristo dijo que aquella generación que viene estas cosas no pasará esta generación hasta que todo, diga conmigo, todo se cumpla. Todo lo demás fue una introducción para llegar aquí. Significa que la palabra nos está enseñando que no podemos estar ignorantes, hermanos. No podemos estar ignorantes. Israel no está defendiendo su territorio desde hoy. Israel está defendiendo la tierra que fue concedida en el 1917. Acabamos, yo digo acabamos porque yo soy parte de Israel, a lo que él vive. Yo tengo descendencia judía por Cristo. Además que también los Rodríguez de los españoles y todo eso, tengo un poco de judío también. El apellido de mi mamá es Gutman. ¿Cuánto alaban a Dios de soltera? Eso es judío. El apellido de soltera de mi mamá. Amén. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que desde el 1917, ahora desde el 48, se celebró en estos días, hace una semana y media atrás, a principios de mayo, se celebró ¿qué? 63 años del establecimiento de la bandera de la... ¿Cuántos están viendo noticias y cuántos están viendo las cosas como están? 63 años desde el 48 que se estableció a la bandera, ay, mi alma te alaba, de David, con la estrella de David en Jerusalén. De nuevo, desde que el pueblo se ha establecido Israel como una nación con voz y voto en la ONU con las Naciones Unidas. Fue allí desde entonces, hablando un poco de historia, que se ratificó en la Asamblea General en las Naciones Unidas en 1948. Se estableció que este pueblo que regresó, porque Dios había hablado de que esta nación iba a regresar, dice amén.
Dios había hablado que Él iba a establecer, aleluya, a su pueblo de nuevo de donde lo sacó después, aleluya, de ese cautiverio babilónico, después de 70 años. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios dijo: yo me acordaré de la palabra que he hablado por medio de mis profetas y traeré a mi pueblo de los confines de la tierra. Estableceré mi pacto con la casa de David, a Cabashá, la Bacaya, la Baquía y a Basalaya. Y Dios respalda su palabra. Del otro aplauso al Señor esta tarde. La meta palestina no es asegurar un hogar para ellos, como algunos dicen. La meta palestina, desde que Agar fue echada de la casa de Abraham, ¿cuánto alaban a Dios? Porque a través de los ismaelitas es que han venido los árabes. ¿Cuánto bendicen a Dios? Déjame llevarte a la Biblia. ¿Cuánto alaban a Dios? Y ese conflicto no es de hoy. ¿Cuánto bendicen a Dios? Esto lleva millones, miles de años. Se dice que se quieren expulsar los palestinos de su tierra y que Israel se quiere apoderar. Pero déjame decirte que es todo lo contrario. Hay una corriente, amados hermanos, gloria al Señor, aleluya, que enseña que las naciones árabes prósperas, circunvecinas, jamás le han ofrecido refugio a sus propios hermanos palestinos. Nunca. En medio de todos los árabes, la mayoría dueños de las petroquímicas y de las petrolerías y del aceite, ¿cuántos alaban a Dios? Aleluya. Tienen una queja rampante y constante contra el pueblo de Dios, Israel. Pero ese conflicto no es tanto físico, ese conflicto es espiritual, porque es allí en la mezquita de Omar, es allí en el muro de lamentaciones, en el muro occidental, que es lo que queda del templo de Salomón. Es allí donde nacieron las tres religiones más grandes en todo el mundo: el cristianismo, aleluya, los musulmanes y los judíos. Cuna de las tres religiones que ha comenzado ese conflicto. Y ese conflicto no es solamente físico. Diga conmigo, ese conflicto es espiritual. Dígalo conmigo otra vez. Ese conflicto es espiritual. Porque, hermano, Rhode Island, el estado de Rhode Island, que es pequeño aquí en Estados Unidos, es más grande que Jerusalén, Israel. Es un pequeño terruño. ¿Y por qué tanta pelea? Alábalo. ¿Y por qué Benjamin Netanyahu no puede decir: tengan? Estamos hablando de la parte norte de Jerusalén. Estamos hablando del West Bank, de Gaza Strip. Estamos hablando de lugares estratégicos bíblicos donde dice que ocurrirá la abominación desoladora, donde hay que edificar el templo. ¿Cuántos están conmigo? Recuerden Daniel 9, recuerden la profecía de las 70 semanas que lo he predicado. Recuerden que todo lo que está establecido y se tendrá que cumplir. Diga conmigo, se tendrá que cumplir como Dios lo ha dicho. Si Cristo está por venir, dice amén. Si Cristo está por venir, nosotros tenemos que ver el desenvolvimiento de la reedificación del nuevo templo. ¿Cuántos dicen amén? Y consta que la mezquita de Omar, cerca de Medina, está específicamente. ¿Cuántos me están entendiendo? El asunto no es que este territorio es mío, que no es mío, que yo quiero este pedacito, que no me echen de aquí. Si los judíos y los palestinos conviven juntos por años, ¿cuánto me están entendiendo? Tú vas a Israel. Ay, yo no he ido, estoy loco por ir. Ojalá que el año que viene, ojalá estés profetizando ahora que yo pueda ir a Israel, porque tanto que he hablado de Israel. ¿Cuánto alaban a Dios? Creo que me voy a tener que quedar 20 días por allá. ¿Cuánto me dicen a Dios? Pero hermano, escúchame. Es un asunto espiritual. ¿De quién tiene el dominio espiritual en la tierra de Israel? ¿Si los musulmanes o los judíos? Hermano, usted no sabía que ese peregrinaje a Medina es lo que establece que un musulmán sea un musulmán bajo un peregrinaje, ¿verdad? A Medina, a la mezquita de Omar.
es allí donde peregrinos, hasta de acá, Estados Unidos, de todo lado del mundo, hacen su peregrinaje para llegar a ese lugar. La pregunta es, ¿qué hará Dios si el templo se tiene que edificar? No me pregunte a mí, pregúntele a Dios. Pero yo sé que el templo se va a edificar. Tenemos que entender que apoyar a Israel no es oponerse a los árabes. Dios ama a los árabes, Señor, bendícelo. Hay una ventana que se conoce como la ventana 1040, que son los países musulmanes. Ellos también, ¿cuánto alaban a Dios?, tienen una bendición. Agar se le prometió, cuando ella pensaba que estaba moribunda y que se iba a echar porque el hijo estaba seco de la sed, el ángel le prometió que de ella también haría una gran descendencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay una bendición y una promesa que se va a cumplir y se está cumpliendo. Pero la bendición patriarcal no es a través del hijo de la esclava. Ayúdenme en Gálatas 2, ayúdenme en Génesis 17. Ay, santo, yo siento a Dios en esta tarde. No, es del hijo de quién? De la promesa. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Yo creo que lo estamos explicando de una manera que hasta un niño puede entenderlo. Lo que significa, y tenga paciencia conmigo esta tarde, es que esto no es un asunto de oponerse a los derechos de los árabes de vivir en Israel de una manera próspera, de una manera pacífica y políticamente segura, porque cada ser humano tiene ese sueño. El que llega a Estados Unidos quiere vivir pacífica, prósperamente y seguramente. Ese es el sueño americano. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero no estamos hablando de eso. Es una guerra espiritual, es una guerra entre el diablo y los judíos y la iglesia. Es que se tiene que cumplir la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Pero Dios dice: sécase la hierba, marchítese la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Denle otro aplauso, señor Tatar. Hazme favor, siervo. Tenemos que entender. Ahora sí que voy a vuelo de jet. El mismo espíritu que se mueve en rencor y alabado sea Dios y en guerra espiritual contra los judíos, es el mismo espíritu que se ha levantado hoy. Es la misma hostilidad que hay en un estado y un gobierno como en Estados Unidos, que quiere redefinir el matrimonio entre un hombre y un hombre y una mujer. Es la misma hostilidad que se levanta cuando estamos en la escalinata de la Corte Suprema en el Bronx y se dice que la marcha es anti-gay, que la marcha es contra los homosexuales, que la marcha... No, Dios ama al homosexual, Dios ama al perdido, Dios ama a Cabasa la Bacaya, a toda alma que necesita es pararse por lo que Dios considera que son, diga conmigo, valores morales. Diga conmigo. Y no me mire así, porque Azarías predicó tremendo mensaje el domingo pasado aquí de eso, de Abraham y Lot. Dios bendiga Ustream y la fuente AG, porque el mensaje es que el que se quiera perder un mensaje porque le da la gana. ¿Cuánto alaban a Dios? El que se quiera perder un mensaje porque le da la gana. Amen. Entonces estamos estableciendo claramente que la guerra es una guerra campante contra el pueblo de Dios, tanto el pueblo judío como la iglesia de Jesucristo. Dice amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Cada creyente debe de entender que el orden divino de Dios y de las cosas de Dios es estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho en cuanto a su pueblo, primeramente, conforme a santa palabra de Dios, es que Dios escogió a Israel y lo eligió como su pueblo. Dios eligió a Abraham. Dios dijo que a través de la semilla de Abraham, es decir, la unión, amén, entre Sara y Abraham, daría a luz un hijo. Ese hijo se llamó Isaac. ¿Cuántos están conmigo? Todas las naciones de la tierra
serían bendecidos y benditos por medio de la simiente de Abraham. Alaba a Dios esta tarde que también los hispanos hemos sido bendecidos a través de la simiente santa. En Génesis 12, versículo 1 al 3, no tienes que leerlo, yo lo voy a leer. Dios le dijo a su pueblo del pacto que él hizo con Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas, Abraham, en ti todas las familias de la tierra. Eso lo incluye usted y me incluye a mí. El Señor eligió a este pueblo, amado. Romanos 9, hay muchas citas, pero estoy tomando algunas selectas. El Señor dijo, y Pablo dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cuando Pablo habla de Israel, siendo él judío, celoso, criado a los pies de Gamaliel, amén, él habla de la adopción. Adopción es una elección divina. Él habla de la gloria habla de la manifestación de la presencia de Dios. Él habló del pacto. El pacto incluye el pacto abrámico. Diga, pacto abrámico. El pacto abrámico viene a través de Abraham. Habrá muchos Abrahames, pero como Abraham no Abraham. Dios le dijo, Génesis 17, a Abraham: te daré un pueblo y una tierra, y a través de esta semilla las naciones de la tierra serán benditas a través de ti. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dios le reveló a Moisés la ley en el cenáculo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Esa ley es el tutor que nos lleva a Cristo, que es el Mesías, que vino a salvar por medio de su sangre al mundo que estaba perdido. Muchos profetas más hablaron de esto. Jeremías, fue a Jeremías que se le habló y le dijo Dios a través de Jeremías 33: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice sobre piedras, sino que pondré, ay, mi alma te alaba, mi espíritu en ti. Ya no lo escribiré sobre tablas de piedra, sino que lo escribiré en las tablas de su corazón. ¿Ustedes son bíblicos? ¿Ustedes saben lo que yo estoy hablando? ¿Cuántos siguen conmigo? No me suelte, esto está bueno y se pone mejor. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que el hecho de que Israel va a habitar en su tierra, el hecho de que el templo tiene que ser edificado, el hecho de que Dios se antojó bendecir a un pueblo y usarlo para alcanzar las naciones del mundo. Inclusive cuando habla de Abraham, Gálatas 2, no habla de muchas simientes, sino una, la simiente de Abraham. Y Gálatas dice, la cual es Cristo. La cual es, ¿cuántos están conmigo? Cristo. Yo estoy en la palabra. Tú y yo, que estábamos lejos de las promesas, Efesios 2, que estábamos lejos de los pactos, estábamos lejos. La única manera que tú y yo podíamos participar de la bendición abrámica era si nacíamos judíos. Si nacíamos judíos. Pero a través de Cristo, siendo gentiles, estamos participando de esa bendición en grande. Hay declaraciones en la Biblia que Dios ha determinado en relación a la tierra de Israel que jamás serán revocadas. ¿Cuántos están conmigo? No es meramente de que los sionistas, que son los judíos sionistas, son los que creen que Israel son de ellos por medio de la promesa, sino que hay declaraciones de Dios mismo. ¿A quién usted le cree? ¿A las Naciones Unidas? ¿A los árabes? ¿A fulano? ¿A mengano? ¿O le cree a Dios? Yo declaro y predico lo que dice Dios. Dice amén. Diga quien sea el presidente, que sea lo que diga, yo creo lo que dice la Biblia. ¿Cuánto alaban a Dios?
Es en Levítico que el Señor declara que la tierra es de Él. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Dios dice en Levítico 25-23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Dios. Búscalo, Levítico 25-23, búscalo, está ahí. El Señor dice, esa tierra mía es. Ay, mi alma te alaba. Y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. Dios dijo en Deuteronomio 32, alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación Dios por la tierra de Israel, por la tierra de su pueblo. Dios dice que la tierra es de su pueblo. Es en 2 Crónicas 7 que Dios dice que de la siguiente manera, que si el pueblo peca contra Él, Dios dice, yo arrancaré de mi tierra que os he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Por eso el pueblo de Israel ha sufrido tanto, los judíos, porque ellos han desobedecido. Y Dios dice, si ellos pecan, yo los arrancaré de ese lugar. Pero Dios también habla de restauración. Es en Salmo 85 que dice, fuiste pueblo propicio a tu tierra. Señor, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la maldad de tu pueblo Israel. Salmo 85, todos los pueblos de ellos tú cubriste y bendeciste. Dios dijo que vendría juicio sobre ellos, pero Dios dijo que también los iba a levantar y los iba a perdonar. Es en Isaías 8 que la palabra de Dios dice que esta tierra pertenece a Dios Padre y a su Mesías. Y pasando por Judá, inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Luego, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Dios con nosotros. ¿Quién es Dios con nosotros? Cristo. Dios dice que Israel es de Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Isaías 8:8, si necesita la cita. Yo quiero terminar ya, pero yo quiero que usted vea. El Señor le dice a su pueblo, oh gloria al Señor, aleluya, que aunque vino destrucción a ellos, Dios dice, os introduciré en la tierra de la abundancia para que comáis el fruto y sus bienes, pero entraréis y contaminaréis mi tierra y haréis abominación, pero yo os restituiré. ¿Cuánto bendicen a Dios, hermano? Es en Ezequiel capítulo 37. Ay, mi alma te alaba. Que Dios hace una promesa para el pueblo, y con esto voy a cerrar. El tiempo avanzado, pero es necesario que explique esto con detalle para que usted vea que esa tierra pertenece al pueblo de Israel porque Dios lo ha declarado. Y así será. Hay profecías que se tendrán que cumplir, y para que se cumpla, el pueblo de Dios, el pueblo judío, tiene que estar en su tierra. Porque de lo contrario, todas las profecías de Daniel y Apocalipsis, todo lo que tiene que ver con el advenimiento del anticristo, todo lo que tiene que ver con la abominación desoladora, todo lo que tiene que ver con el pacto que hará a los 3 años y medio, Daniel 9:24, Daniel 9:25, Daniel 9:26, que dice que la mitad de un tiempo y medio tiempo, que son 42 semanas, que habla 890 años, que estamos en las 70 semanas, una semana 69, que es la que estamos viviendo hoy, es que se ha detenido ahí la 69 hasta que Cristo venga y el reloj de Dios continúe con Israel. Se establece por la palabra una promesa. Le dirás, así ha dicho el Jehová el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones de las cuales fueron, y diga conmigo, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra.